¿A quién le gustaría liberarse de los problemas? A ver, ¿a quién le ha pasado que estuvo amargo, furioso, lleno de rabia y yo voy a ir a decirle esto a esta persona porque cómo se le ocurre que me haya hecho esto? Y de pronto la otra persona te cuenta un chiste, te hace reír y tú estás como que... Ay, ya se me olvidó de que estaba enojada. Y de pronto tú intentas recordar, ay, ¿de qué estaba enojado? ¿De qué estaba molesto? Ay, ya ni me recuerdo, ¿no? Pero me voy a amargar por si acaso, dicen algunas personas, ¿no? Algunas chicas, y me va a marcar por si acaso, ¿no? Algo seguro que has hecho. O quizás ustedes de repente han ido a un momento a reclamar un producto, algún lado, o un servicio, pero fueron amargados y fueron con ganas de ir a querer pelearse con la persona que no les ofreció bien el servicio, o gritar y botar toda su frustración en la otra persona, y la otra persona, ¿cómo está, señor? Muy buenas tardes, ¿no? Y de pronto te interrumpió el patrón, ¿no es cierto? Y luego ya no te da ganas de reclamar, ¿no? Y luego te haces el que estás enojado, pero muy en el fondo sabes que no es así, ¿no es cierto? Sabes que se te pasó, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que yo aprendí a hacer desde muy joven era este tipo de técnicas, ¿no? Entendía que cada vez que mi mamá se enojaba y venía ya con su cara, porque tú veías la cara de mi mamá, ya sabías que estaba enojada y venía y tenía una caminada y una respiración, entonces yo dije, uy, ya me metí en problemas, ¿no? Sí, ¿no? Como sigue de fondo, tétrico, ¿no? Y la veía, y entonces yo agarraba y le decía, mami, te amo. Y mi mamá estaba que, pero mamita, yo te amo, ¿no? Ya, Fabián, vete, ¿no? Entonces, y se le pasaba, ¿no? Y yo no me daba cuenta en ese momento que yo estaba aplicando esta técnica que se llama interrupción de patrón. Esa técnica de interrupción de patrón es una de las técnicas más sencillas de hacer, más prácticas y también más clásicas en el mundo de programación neurolingüística. De hecho, todo el tiempo estamos interrumpiendo patrones cuando hacemos reencuadres, lingüística cuántica, cuando hacemos colapsos. Siempre estamos interrumpiendo patrones, obviamente de una forma inteligente cada vez que aplicamos este tipo de técnicas. En este caso vamos a aplicar esta técnica de interrupción de patrón de una forma un poco más directa, buscando directamente la interrupción de la persona. ¿Listo? Cada persona que tiene un problema o que tiene un comportamiento, un hábito, tiene una secuencia neurológica que te lleva a tener ese comportamiento o a tener ese problema. ¿Qué quiere decir? Que tiene una estrategia de cómo debería correr su programación mental para que se comporte de cierta forma. ¿Qué quiere decir? Que con una persona cuando quiere hacer algo, actuar algo, decidir algo o de pronto reaccionar a algo, siempre tiene una estrategia que cumple una secuencia. Por ejemplo, me digo esto, recuerdo esto, pienso esto, siento esto y reacciono, ¿no? Entonces hay una secuencia lógica que hay detrás, ¿no? Cuando estudiamos lingüística cuántica, recuerdan cuando nosotros hicimos que todo problema cuando se etiqueta se convierte en una red neuronal que identifica el problema, que le da existencia al problema que tuviste, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Romper los límites neurológicos. Este tipo de técnicas es justamente para interrumpir el comportamiento o el problema de la persona, haciendo de que la persona haga un cortocircuito en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que todo problema o que todo comportamiento, toda reacción, ya sabemos que es un programa. La persona está corriendo un programa. Entonces digamos que una persona viene y te cuenta su problema y te dice, ay, Fabián, es que mi esposo, de pronto cuando él levanta la voz, yo me siento muy mal porque eso me hace recordar cuando mi papá también me gritaba y entonces yo me siento mal y luego me digo por qué me casé con él y yo me estoy arrepintiendo porque me está reflejando lo que me hacía sentir mal con mi papá, quizás él es un mal esposo. Entonces, todo eso que se dice la persona es un programa, ya lo hemos visto. Pero es un programa que tiene una secuencia lógica, neurológica. A veces uno no se da cuenta, pero tiene eso. Entonces es algo así, ¿no? Como conexiones neuronales. Me digo esto y luego pienso esto y luego me recuerdo esto y me digo esto y pasa esto y luego esto y luego esto, luego esto. Y luego se conectan todos los puntos neurológicos y se establece la red neuronal o el patrón de pensamiento del problema. Y todos siempre estamos haciendo eso todo el tiempo porque así es como funcionamos como seres humanos. Esto constituye, así mismo como esto,
constituye la creencia o el programa que estás corriendo en este momento. En lingüística cuántica lo exploramos esto más a detalle, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que saber es de que si el problema que tiene la persona o el comportamiento o la reacción es un programa, lo que nosotros debemos buscar hacer es interrumpir la secuencia de ese programa. Entonces, si tiene que pasar A, B, C, D para que yo reaccione de esa forma, de pronto cuando la persona me dice A, le interrumpo el patrón. ¿Qué quiere decir esto? De que si la persona me dice, tiene que pasar A, y luego me digo B, y luego C, y luego D, y luego, digamos, E, y tiene que pasar todo esto para que yo de pronto reaccione con ira y frustración, entonces lo que yo voy a hacer es interrumpir esto o interrumpir acá de tantas formas hasta que ya no exista este patrón neurológico. Hasta que la persona interrumpes tanto el patrón neurológico que la persona ya ni se recuerda del problema. La carga emocional que tenía disminuye, muchas veces se libera, dependiendo obviamente del tipo de problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente interrumpir el patrón neurológico. ¿Listo? Llegar a ese momento en donde ustedes quieren reclamar de algo y luego ni se acuerdan de qué querían reclamar. Llegar a eso con una persona que tiene un problema y ya ni me acuerdo de qué problema tenía. ¿No sería bueno hacer esto? ¿No? ¿Cuántos problemas estamos repitiendo cuando, oye, interrúmpelo y ya? Entonces, interrumpir el patrón, que es básicamente lo que ustedes tienen en su manual, interrumpir el patrón neurológico, cuando uno interrumpe, automáticamente la interrupción se convierte en el nuevo patrón neurológico o nuevo camino para la red neuronal. Lo que quiere decir que si yo interrumpo, por ejemplo, acá, de pronto el problema ya no va a ser esto y esto, sino que va a ser esto y esto. Y automáticamente toda la secuencia neurológica no se completa y el problema ya no existe. Se borra, pierde intensidad, pierde fuerza. O, como algunas veces, dependiendo del programa, simplemente aflojamos el modelo del mundo de la persona. Hacemos que su mente sea mucho más flexible. ¿Cómo logramos hacer esto? Es bien sencillo. Solo debemos, anoten, punto 1, por favor, asociar al problema presente a la persona. Punto 2, deja que te cuente el problema. Punto 3, interrumpe con algo inesperado. Punto 4, regresas al punto 2. Repites las veces que sea necesario. Punto 5 sería, ¿no? Repite las veces que necesarios hasta que el cliente ya no pueda acceder al problema. ¿De acuerdo? Paso número 1, asocio al cliente al problema. Paso número 2, cuéntame tu problema. Paso número 3, cuando ya te está contando y estás viendo que ya está entrando a un tema emocional, interrumpes con algo inesperado. Paso número 4, le regresas al punto 2. Paso número 5, repites tantas veces hasta que el problema ya no tenga importancia para el cliente. Hay algunas personas que dicen, ya Fabián, ya me olvidé que te iba a contar. Entonces yo le digo, buen trabajo, ¿de acuerdo? El truquito, y eso lo van a lograr con agudeza sensorial, ¿de acuerdo? Eso ya es práctica. Ustedes van a tener que saber interrumpir en qué momento es más clave. Por ahora solo les voy a decir, cuando ya lo ven entrando, que su intensidad emocional empieza a aumentar, ahí hagan el corte. La experiencia entre más agudeza sensorial, es decir, la capacidad de calibrar y observar, les va a hacer que sean cada vez más óptimos en la interrupción. Pero no es que dejen de interrumpir, es de que si antes tenían que interrumpir 10 veces, ahora interrumpen solo 2. A veces con una interrupción es suficiente. Pero eso es la práctica, por eso les digo, ¿de acuerdo? Por ahora, este es un taller, hay muchas personas que por primera vez están aprendiendo PNL, entonces lo vamos a mantener fácil. ¿Listo? Para los HPNelianos, obviamente calibren bien en donde ustedes pueden interrumpir el patrón. Tiene el mismo propósito de un reencuadre, pero no es técnicamente un reencuadre. Hablando de técnicas de PNL, porque un reencuadre sigue siendo una interrupción de patrón, ¿de acuerdo? Solo que ahora, en la forma en cómo se los voy a enseñar, y esto no lo enseño en el practitioner, ¿no? Porque les enseño técnicas un poco más sofisticadas, pero por eso quiero enseñarlo ahora. Es una técnica directa de interrupción, que la pueden utilizar tan sencillo en el día a día, que automáticamente pueden estar resolviendo los problemas que tienen las otras personas sin que las otras personas se den cuenta. Bien,
En este caso lo vamos a hacer de una forma un poco más terapéutica. Como les digo, siempre existen interrupciones en todo lo que es PNL porque la idea es crear un nuevo patrón neuronal, otra nueva forma de pensamiento. Entonces, técnicamente interrumpes el anterior para crear uno nuevo, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es no necesariamente construir uno nuevo porque no vamos a completar eso. Cuando hacemos un reencuadre, cuando establecemos objetivos, cuando creamos el futuro, ahí sí estamos completando el proceso. Es, no quiero pensar esto, quiero pensar esto. No quiero creer esto, quiero creer esto. O sea, no quiero creer que no soy suficiente, quiero creer que puedo lograrlo todo. Cuando hacemos hipnosis, cuando hacemos PNL o cuando hacemos reencuadres, sí estamos dirigiendo el pensamiento a que el cliente instale un nuevo patrón de pensamiento. En este caso, en una interrupción de patrón básico de PNL, no estamos buscando crear un nuevo patrón neurológico, sino simplemente, o bueno, lo estamos haciendo, pero basado en la interrupción. Cosa que cuando el cliente quiere acceder al problema, ya no puede, ya no lo recuerda, o pierde intensidad emocional. Es como que, y empiezan a salir incoherencias, ¿no? Antes era A, B, C, D, E, F, una secuencia lógica, y ahora es A, luego es D, y luego es B. Y se empieza a trabar con su propia historia y sientes que ya no tiene las emociones negativas, entonces puedes saber que esto ha funcionado. Cuando el cliente empieza a contarte la historia de diferente manera, es que ya esto está funcionando. Solo presten mucha atención, ¿de acuerdo? Lo más importante es llegar a un punto, y sí, ¿podría frustrar al cliente? Sí, porque a veces cuando hay interrupción de patrones, hay frustración de por medio. Por eso ustedes deben mantener rapport, ser lo suficientemente ericksonianos para poder hacer eso, parafraseen, sean muy indirectos muchas veces, sean sutiles en la interrupción. Ahora, obviamente yo les estoy enseñando esto y tengo que hacer la interrupción obvia porque quiero enseñarles. En la vida real, a veces tú puedes ser bien sutil en la interrupción. Entonces yo tuve hace un par de días a una clienta que venía toda desesperada, que el mundo se le iba a acabar y que no tenía propósito de vida y todo un tema, ¿de acuerdo? Entonces, solo me contrató para una sesión. Entonces, una sesión tenía que ser lo máximo posible, básicamente liberar todas sus emociones. Entonces, cuando viene ella, lo primero que tenía que hacer es empezar a interrumpir para ir suavizando su modelo del mundo. Entonces, ella viene y me cuenta, no, es que déjame contarte, Fabián. Y le digo, cuéntame tu problema, ¿no? Cuéntame tu problema. Ya la persona estaba asociada, por eso no la tenía que asociar. Ya estaba asociada la persona. ¿Qué significa estar asociada? Estar en la posición número 1. Estoy viviendo el evento. O sea, la persona estaba viviendo su problema y le digo, cuéntame tu historia. Y la chica empezó a hablar y le dijo, a ver, espérame un ratito, voy a anotar. Bien, cuéntame otra vez la historia. Y bueno, como te contaba, Fabián, espérate, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Ya, discúlpame, es que la verdad a veces necesito tener esta información para poder ayudarte. Ya, bien, cuéntame, ¿cuál es la historia? Cuéntame la historia otra vez, como me decías que tu mamá, ¿qué? Entonces mi mamá y otra vez venían las lágrimas, ¿no? A ver un ratito, ¿necesitas una servilleta o algo mientras me estás contando? Porque veo que tienes algunas lágrimas. Ya, sí, Fabián, por favor, ¿no? Ella no sabía que lo estaba haciendo intencional, pero obviamente lo estaba haciendo intencional. Los panelistas como nosotros, todo es intencional. Es como cuando estoy dirigiendo un entrenamiento. Yo les digo algo porque hay una intención detrás de eso. Cuando agarro y le doy la servilleta, todavía me paro porque tenemos una mesita en la esquina, me paro, le doy las servilletas, bien, toma, ¿no? Y se la doy. Ya, ahora cuéntame, ¿qué me decías de tu mamá? Le decía, no, es que mi mamá cuando era pequeña, todo... Se te van a caer las servilletas, agárralas un ratito. Bien, cuéntame, ¿qué pasó con tu mamá? No, es que mi mamá, y la dejé un poco contar, pero ya se notaba que ya no estaba asociada, había dejado de llorar. Y seguía contando, ¿no? Y la dejé un ratito, otra parte de la historia empezó a sentirse como algo incómoda para ella, y le dije, a ver, dame un ratito, por favor, quiero entender cuál es tu problema, lo voy a volver a decir. Y la volví a interrumpir. Y así la tenía todo el tiempo. Llega un momento en donde ya yo sabía que tenía que dar la estocada final y se empieza a contar eso y le digo, oye, qué chéveres tus zapatillas. ¿Dónde las has comprado? Porque yo quiero una de esas. Y la persona agarre y de lo que estaba llorando y todo, ah, mira, sí, me las compré. Y luego después de eso que hizo, fue un cambio brutal de estado, porque realmente estaban chéveres sus zapatillas. Le pregunto, ya, cuéntame, ¿cuál es el problema que tenías? Y la chica me decía, pensándolo bien, ya no tengo ese problema, Fabián. Me gustaría trabajar otra cosa, ¿no? Pero tú la veías toda feliz a ella, o sea, ya no estaba como al inicio, ay, no tengo propósito, mi mamá, o sea, ya no existía eso. ¿Por qué? Porque había interrumpido el patrón del problema.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona está asociada, cuando está, digamos, viviendo emocionalmente el problema, las redes neuronales se activan, entonces va a haber una secuencia lógica en cómo te va a manifestar su problema. Si tú interrumpes lo suficiente, la interrupción se convierte en el patrón del problema. Es una técnica bien sencilla de hacer, solo tienes que ser bien sutil y puedes utilizar otras cosas. Eso es lo que hizo Tony Robbins en su documental de Yo no soy tu gurú. ¿Lo vieron? Entonces él está con el chico que ay, me quiero suicidar y que bla, 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 bla. Y le dice, ¿es por tus zapatillas rojas? Y el chico, ¿qué? ¿Cómo? Sí, por tus zapatillas rojas. Ah, y empieza. Esa es una interrupción de patrón. Eso hizo. Esa interrupción de Tony Robbins no le quitó la depresión, ¿de acuerdo? Lo hacen ver así porque es un documental y es marketing y todo. Pero sí ayuda en el sentido de que interrumpe y la persona empieza a ver las cosas de otra forma. ¿Por qué? Porque Milton Erickson lo decía. De hecho, hay un principio de hipnosis que dice, cuando tú interrumpes el patrón, puedes instalar algo inmediatamente después. Nosotros no vamos a instalar, simplemente vamos a interrumpir. ¿Listo? Entonces, simplemente sean creativos. No digan cosas, ¡oh, una rata! O sea, no. Porque he visto que personas hacen eso y en vez de crear una simple interrupción, están creando otra cosa. Y más si la persona le tiene miedo a las ratas, lo primero que se va a hacer es subirse, ¿no? Entonces pueden ir bien sutiles, ¿no? Como, ¿qué hora tienes? O como, hueles a café, sí, como que hueles a café, ¿no? O simplemente cosas como a veces cuando yo estoy iniciando las sesiones, les digo, me está contando el problema, y le digo, ¿te importa si anoto? Ya, ahora sí, cuéntame el problema. Y me sigue contando, ay, este lapicero no pinta, me esperas un ratito, voy a conseguir otro lapicero, ¿no? Y entonces, y seguimos, y me sigue con, ya, ahora sí, cuéntame tu problema. Ay, discúlpame, es que la verdad es que no estoy entendiendo muy bien. A ver, ¿cuál era tu nombre? No, cualquier tipo de interrupción, pero tiene que ser algo inesperado para la persona. Tiene que ser como que corte interrupción. ¿De acuerdo? Entonces, la interrupción no es una pregunta, no es, ¿y qué te pasó? ¿Y cómo específicamente? No es para los chismosos, ¿de acuerdo? Porque el chismoso va a decir, cuéntame más, uy, eso te pasó, ay, ¿verdad? Ya les he dicho, un buen HPNeliano no le interesa el problema de la otra persona porque es su distorsión, su eliminación y generalización, que en verdad no es información. Cuando hacemos metamodelo no estamos interrumpiendo el patrón. Cuando la persona te cuenta el problema y dices, ¿cómo escoges tú sufrir? Y la otra persona, eso es interrumpir el patrón a través de preguntas. Nunca aceptamos el victimismo de los clientes. En este caso, interrumpan con algo que es inesperado. ¿De acuerdo? Esto yo le enseñé en casa, ¿no? Y mi esposa a veces me sabe interrumpir el patrón, ¿no? Yo le digo, tú deberías enseñar el taller de técnicas mañana, le dije ayer, porque es buena interrumpiendo los patrones, pero lo hace dirigiendo bien, ¿no? Entonces yo un día vengo y le digo, mira, ha pasado esto, y de pronto me dice, ¿te sirvo comida? No, yo creo que ya sírveme comida, ya se me pasó, ¿no? Porque claro, es una buena forma de interrupción. Al comienzo puede ser como que uno sale como víctima, ay, no me quiere escuchar, pero en realidad lo que está haciendo es interrumpir algo que no es necesario para ti. ¿Para qué vas a reforzar un problema? ¿Saben cuál es el problema de las personas? Que cada vez que repiten el problema van a reforzar los límites neurológicos del problema. Entonces, si antes tendían un pequeño riachuelo de conexiones neuronales o una pequeña pista, luego tienen una autopista de highway de 10 carriles, o si no, tienen el río Amazonas corriendo, porque lo repiten y lo repiten y lo repiten. Entonces, ¿han visto que las personas a veces cuando les cuentan el problema les dicen siempre lo mismo? Es que siempre me pasa a mí. Y es un círculo, Fabián, porque siempre que me pasa esto, me va a pasar esto. Y es como que no sabe que esa persona ha creado el problema. Claro, si te lo repites todo el tiempo, ¿cómo no vas a creer que es lo único que existe, pues? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es interrumpir eso, cortar esa forma de pensamiento para que la persona ya deje de repetirse eso. ¿De acuerdo? A veces solo suavizamos, a veces generamos más apertura, a veces el problema sí se disuelve, a veces la carga emocional disminuye por completo. Depende del problema. No es lo mismo una molestia con una intensidad 3 emocional con un trauma, ¿de acuerdo? Aún así siempre va a funcionar, solo que tienen que ser finos para poder hacerlo. Con PNL nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas cosas que hacemos son cosas que en algún punto, cierto punto, para ser efectivos vamos a incomodar al cliente. Ese es el gran problema de los terapeutas y los coaches tradicionales. No entienden que el punto de frustración es algo bueno para nosotros. Para nosotros nos gusta. Cuando el cliente se está frustrando, yo agarro y me doy una palmadita. Bien, Fabián, buen trabajo. Exacto, que llore más. ¿Por qué?
Porque quiere decir, la frustración es la emoción que te dice, está a punto de aprender algo nuevo, yo lo tengo que llevar al límite. ¿Se siente incómodo? Sí. ¿Se puede sentir molesto porque te puede decir, ya ves, tú siempre me interrumpes? Sí. Pero si tienes rapport, es un cliente que te pagó, lo haces lo suficientemente indirecto, utilizando un lenguaje hipnótico, y al mismo tiempo eres sutil haciéndolo, o haces un chiste como que te ríes, ay mira, discúlpame, es que a veces me olvido, y la persona, ay sí Fabián, no te preocupes, no va a sentir que la estoy interrumpiendo. Por eso es de que la sutileza es parte del trabajo. Por ahora yo se los enseño directo porque es un taller de técnicas de PNL, pero ya los que saben PNL, parafraseen, utilicen lenguaje hipnótico, hagan rapport y todo eso. ¿De acuerdo? Si lo haces sutil no se dan cuenta, créeme, ¿eh? Que el cliente está entrando a un proceso de ira, ¿no? Y de repente enciende este patrón, y de pronto justo va a entrar a su ira y tú lo cortas acá, no va a poder acceder en su ira, no va a poder crecer en su ira. ¿Puedes sentir frustración o molestia? Sí, pero en realidad por eso tienes que ser un poco sutil con eso. Por eso incluso cuando uno hace metamodelo, que son preguntas más directas, el cliente, tú tienes que hacer siempre rapport. Por eso es de que es bueno de que ustedes puedan interrumpir y que lo puedan hacer con un poco de gracia también, porque si de pronto eres un poco más chistosa y le cuentas un chiste o un humor y te ríes con el cliente, o le dices algo como que sonriendo, ¿no? Le dices algo como que, espérate un rato, me acabo de acordar un chiste, pero cuéntame otra vez tu problema, y el cliente solo de verte sonreír, él también va a sonreír, y al sonreír también está interrumpiendo su patrón. Entonces, ¿de acuerdo? Hay que ser bien sutiles al momento de hacer esto, ¿de acuerdo? Por eso les digo, la técnica funciona muy bien, pero seamos sutiles lo más sutiles posible. Cuando haces PNL, salvo que estés haciendo mucha terapia y tengas que hacer una breakthrough session, sí hay una parte que se llama detalle de la historia personal, que sí requieres información del cliente sin ninguna interrupción. Pero cuando haces coaching o haces PNL directo, no necesitas escuchar la historia de la persona. Una, te está vendiendo el problema. Dos, es una distorsión del problema. Es como el cliente lo está viendo, pero no es la realidad. ¿De acuerdo? Entonces tú partes bajo esas presuposiciones al momento que estás efectuando tu terapia o tu coaching. Ahora, ¿cuándo lo pueden utilizar? Eso les va a dar su misma calibración personal. A veces es necesario, a veces no. A veces yo busco que realmente se conecten con sus emociones, por eso no interrumpo. Otras veces cuando ya veo que es una persona que está como una grabadora que siempre repite lo mismo, lo voy a interrumpir porque está repitiéndolo tanto que interrumpo. A veces utilizo lingüística cuántica, que es por metodología, es la que mejor interrumpe el patrón, ¿no? Entonces, míralo desde esta forma. Lo puedes utilizar en el momento que tú creas conveniente, en base a los recursos, herramientas, técnicas y preparación que tengas en el momento, y cuál es el objetivo, el propósito en su sesión o en tu terapia. ¿De acuerdo? Pero no quiero que ustedes, sería un error, ¿de acuerdo? Que yo les diga cuándo utilizar eso. No se puede definir eso, porque tú tienes un cliente y no conoces con qué te va a venir en ese momento. Entonces, ¿cuándo te diría que yo voy a utilizar eso? Lo que sí te voy a decir es de que cuando la persona está inmiscuida o siempre repite lo mismo, está metido en un patrón y tú lo quieres sacar rápidamente, interrumpe patrón. Si tú quieres trabajar con una persona que siempre te viene con el mismo cuento, interrumpe patrón. Si tú solo tienes 5 minutitos, si de pronto estás terapiando a alguien, ¿no? Mira, solo tengo 10 minutos antes de entrar a esta reunión, ¿qué puedo hacer? Porque me estoy sintiendo muy nervioso. En ese momento pues no le vas a decir, siéntate, te voy a hacer time therapy y todo eso, porque no hay tiempo, ¿no? Y tú le dices, ya, cuéntame qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Y de pronto, me estoy sintiendo ya, ¿y qué te hace pensar? No, es que las personas siento que se van a burlar de mí y en ese momento que te está contando el problema, a ver, espérate un rato, no se escucha, a ver, ¿escuchas? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? Y entonces, sí, Carlos, sí, ¿me escuchas tú? Sí, ya te escuché. Cuéntame otra vez cuál era tu problema y otra vez, y de pronto, ya Carlos, ya se me pasó, ya te llamo después. Y lo resolviste en 10 minutos, o en menos, a veces en 1 minuto. O sea, es dependiendo del contexto, todo es contextual, ¿de acuerdo? Entonces, utilícenlo con sabiduría, ¿de acuerdo? Gracias. Ya a ustedes la experiencia les va a ir diciendo eso. ¿Y cómo aplico la técnica de interrupción en mí misma? Es bien fácil. ¿Cómo aplico la técnica de interrupción en mí mismo? La mejor forma de interrumpir en ti mismo no es dirigiendo tu atención, sino cambiando tu fisiología. Por ejemplo, esto yo lo he hecho un montón de veces, de hecho lo hago siempre. Cada vez que, o por ejemplo, un día que no me levante con un ritmo
de posibilidades o emocionalmente positivo, automáticamente lo que hago es mis zapatillas al gimnasio y a levantar pesas. Ahora eso se ha vuelto como un hábito para mí, pero ¿cómo es mejor para ti interrumpir el patrón? Que cada vez que tú quieras interrumpir algo negativo o un pensamiento negativo, haz 10 planchas. Que cada vez que viene un pensamiento negativo, haz 10 burpees. O cada vez que otro pensamiento viene, ponte a saltar con las manos arriba. O cada vez que viene un pensamiento, ¿no? Y entonces generas tanto hasta eso, puedes hacerlo con un anclaje. O si tienes un anclaje, obviamente entras al pensamiento positivo y activas tu anclaje, ya sea aquí o donde lo tengas, o aquí, activas tu anclaje. O sea, hay muchas formas, pero para aplicarlo a ti mismo, lo que es mejor es radicalmente cambiar tu fisiología. Entonces, si de pronto, ay, otra vez me está pasando eso, ¿no? O si no, ay, otra vez así, 1, 2, 3, ¿no? O si no haces eso, ¿no? Ay, otra vez tengo este problema, 10 sentadillas. Entonces, automáticamente vas a interrumpir el problema y te apuesto que después de las 10 sentadillas o planchas, ¿cuál era mi problema? No sé, pero hoy día ya me siento mejor, ¿no? Y sigues avanzando, interrumpes el patrón. La mejor forma de hacerlo, fisiológicamente hablando. Podrías poner tu atención en otra cosa, sí, pero demora mucho tiempo. Podrías interrumpirte a ti mismo con qué hora es, ¿no? Demora mucho tiempo. Lo mejor es impacto fisiológico. Cambia tu fisiología, cambias tu representación interna. ¿Listo, Marjorie? Es lo mejor, ¿eh? De hecho que es una de las técnicas más utilizadas. Es una buena técnica, pero interrúmpela contigo mismo, cambiando tu fisiología. Tiene que ser algo drástico. Muy bien, entonces voy a hacer una demostración porque quiero que ustedes también puedan tener la experiencia. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es una demostración nada más, así que solamente presten atención. Demorará, pero vamos a ver esto. Entonces, tú me dices que tu problema es cada vez que te cambian los planes a último minuto, sí, te da una bronca. Sí, siempre. Entonces, imagino que tú tienes un último evento, que solo lo piensas, que te cambiaron a último minuto y te da bronca, ¿no es cierto? Sí. Noten su cara, ya la estamos asociando. Lo único que estoy haciendo ahora es ir a un evento específico, porque cada vez que me cortan, entonces yo le digo, ya, vamos a un evento en el que a último minuto pasó eso y te sentiste bronco. ¿Quién es el evento en específico? Sí. ¿Me lo puedes contar? Pero desde el inicio, por favor. Ok. Este va más para el ámbito de... ¿Se escucha bien el micrófono? A ver, cuéntame otra vez, discúlpame. Sí. Decía de que esto va más para el ámbito de mi relación, ¿no? Pero siempre la misma bronca la tengo... Espérame un ratito. ¿Los de Zoom están escuchando bien? Es que los veo ahí bajando la cabeza, digo que no los... Discúlpame, cuéntame otra vez, desde el inicio. Ya. Te decía de que esta bronca la siento no solamente en el ámbito de mi relación, en Instagram, sino... ¿sí? O en mi TikTok. O en PBO TV. Muy bien. Otra vez, cuéntame, es que discúlpame, tengo que ver que todo salga bien, para que te escuchen. ¿Listo? Ahora sí. No, dime esto porque... Está dando bronca. Lo bueno que le está dando bronca mientras sonríe, lo cual para mí quiere decir que está funcionando. No, ya, ahora sí va. Ajá. En serio. Estás en una relación, me dijiste. Sí. Ahora. Ajá. Bien, cuéntame. Ya, pero no solamente pasa en mi relación, sino en cualquier momento. Me dijiste cada vez en tu relación, el contexto de relación, me dijiste. Sí. Ya, vamos por ahí. Ya. Entonces, mi pareja vino y me contó de que tenía que viajar. Espérate, ¿cuál es el nombre de tu pareja? No me dijiste. Michelle. Michelle. Sí. Así, Michelle. Yo le digo Michelle. ¿Por qué? ¿Cuál es su nombre original? Michael. Ya está bien. También tenía un primo que era Michelle, pero le decíamos Michael. Ah, mira. O al revés. Sí. No será el nombre. Sí, no es el mismo. Muy bien, ahora sí cuéntame. Ajá. Ya, me decías que en el contexto, relaciones, te cambian a último minuto sí, entonces, y te da bronca. Exactamente. Entonces vino y me dijo que viajaba de último minuto y yo me quedé así como... Ya. Michelle, ¿cuál es su apellido? Es nombre extranjero ese, ¿no? No, ni tanto. ¿Ah? No, es bien peruano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es su apellido entonces? Sí, se puede saber. Si no... No, prefiero dejarlo. Dame la inicial entonces. C. Michelle C. O Michael C. ¿Cómo lo llamamos? Michi. Ya está. Michi luego me va a llamar a decirme gracias, ¿no? Como la otra vez me llamó, estábamos haciendo, bueno, la esposa llevó el entrenamiento y su esposo me hizo, muchas gracias, Fabián. Me dice, mi esposa ahora es un ángel, ¿no? Yo, bueno. Muy bien, ahora sí cuéntame, discúlpame, a veces me distraigo.
No sé en dónde me quedé. Un aplauso para... Ajá. Muy bien, eso estuvo bueno. Ahora cuéntame, ahora sí, ya en líneas generales, ¿cómo te sientes ahora cuando piensas en ese evento que tenías con Michelle C? Sin sonreír, pues. No, o sea, veo como que, oye, no fue tan malo, ¿no? O sea, que viaje, ¿no? Que viaje lo que quiera, ¿no? ¿No es cierto? Sí. ¿Eso es bueno o no? Sí, pero quiero encontrar el por qué es bueno. Ajá. O sea, yo quiero saber, me quiero entender yo a mí mismo. No, ahora te pregunto, por alguna forma inconscientemente estás queriendo reencontrar la bronca y te das cuenta que no puedes, ¿no? Exactamente. ¿No es cierto? Es exactamente lo que acabas de decir. Eso es algo interesante, lo que quiere decir, como ya se interrumpió el patrón, ya no existe el programa de la bronca, y ahora quiere volver a sentir bronca, y no puedo, no, y es como que... Y así es como funciona esa técnica tan sencilla. Un aplauso para Maricarmen. Muy bien. Listo.